hermanos, en el día de hoy yo les traigo una predicación que precisamente le hemos titulado Ninguna condenación. Gloria a Dios. ¿Les gusta el título? Ninguna condenación. Ya ustedes saben que condenación viene de condenar y en este caso es un verbo que se usa mucho en términos legales, ¿no? Y hoy le vamos a dar, la Biblia casualmente también habla así. Y es porque Dios es un juez, ¿sí o no? Es una de las tantas cosas que hay, es el juez supremo. Él es todopoderoso, Él es justo, Él es santo, Él es también soberano. Por lo tanto, Dios tiene todo el derecho de juzgar. ¿Cuántos lo creen así? Amén. Bendito sea el Señor. Muchos ejemplos hay en la Biblia. Y desde luego que uno de los más importantes es lo que pasó en el jardín del Edén con Adán y Eva. Ustedes saben, el primer pecado que existió, las consecuencias que trajo la muerte espiritual y física, y trajo también enfermedades, por supuesto, trajo dolores de parto en las mujeres, trajo trabajar, esa maldición tan continua que es trabajar, ganarse el pan con el sudor de la frente. Trajo eso es un juicio que Dios emitió en ese momento. También emitió más juicio, ¿verdad? Cuando la torre de Babel confundió las lenguas, cuando el diluvio, cuando lo de Noé hizo un diluvio, gloria al Señor, destruyó a Sodoma y a Gomorra, y varios son los ejemplos que podemos poner en la Biblia. En toda esa etapa, que aunque no había ley, fíjense, había pecado, pero no había ley. Es decir, había maldad, la misma que siempre ha habido en el hombre, pero no había ley. Entonces después Dios dio la ley al pueblo de Israel. Amén, en el monte Sinaí. Dio una ley que tiene un propósito que lo vamos a estudiar ahora, y ya vamos a ir a Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20. ¿Cuál es el propósito de la ley? En primera, yo quiero que sepamos que la ley se la dio al pueblo de Israel, pero es una ley universal, sin duda alguna. Dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y quién está bajo la ley? Todo el que no esté en Cristo está maldito por esta ley. ¿Ok? Para que yo se vaya entendiendo esto. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede, dice todo el mundo, quede bajo el juicio de Dios. Para eso vino la ley. ¿Ok? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para eso vino la ley, sencillamente para al Dios dar los mandamientos, y repito, no solamente los 10 mandamientos, fue un total como de 613 mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Eso es como para decirte, mira, cumple todo esto, y como no lo íbamos a cumplir, porque eso es una ley santa en verdad, verdaderamente nos dice en la cara pecador, ¿entiendes? Para eso sirve, es como un espejo que te hace ver todos tus defectos y todas tus manchas. Ahora no le eches la culpa al espejo, La ley es buena, pero vino para criticarnos, para condenarnos. ¿Entiendes eso hasta ahí? Ok, gloria al Señor. Vamos a Gálatas capítulo 3 también, con este mismo tema del propósito de la ley. Dice, en Gálatas capítulo 3, versículos del 22 al 26, dice, mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley, fuese dada a los creyentes. Pero ¿para qué sirvió la Escritura? Que la Escritura que conocían ellos en el Nuevo Testamento, no existía el Nuevo Testamento, para que me entiendan, es la ley. Para encerrarlo todo bajo pecado. Para eso sirvió. Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados, presos, literalmente presos. Por eso Cristo vino a dar libertad, y se conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Para eso vino la ley, para propiciar que viniera Cristo. Gloria al Señor. Fíjense si es así, que la Biblia le llega a llamar a la ley ministerio de muerte y de condenación, literalmente. Y todavía es triste ver cómo hay iglesias que predican la ley. No sé cómo se atreven, porque o predican la gracia o predican la ley. No se puede estar en las dos cosas.
De manera, me faltaba el 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo es como una nana. Cuando tú dejas a tu niño que te la cuide alguien, eso en aquellos tiempos, imagínense en el primer siglo, los padres iban a trabajar y esas esclavas casi siempre te cuidaban al niño. ¿Ok? Eso es un ayo. Que alguien que te guía cuando eres chiquito, cuando eres pequeño. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Qué cosa más bella. Bien, como les decía ahorita, la Biblia le llega a llamar a la ley ministerio de muerte, escuchen eso, y de condenación. ¿Cómo vamos a predicar eso? ¿Verdad? Si esa es la muerte y la condenación. 2 Corintios 3, del 6 al 9, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes, dice Pablo, de un nuevo pacto. Nuevo pacto, ya eso dice todo, hay uno antiguo y uno nuevo. No de la letra, ¿cuál es la letra? La ley, sino del espíritu, porque la letra mata, literalmente, la letra mata, te acusa y te trae muerte, porque la paga del pecado es muerte. Más el espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte, ¿ve cómo le llama? Ministerio de muerte a la ley, grabado con letras en piedra, los 10 mandamientos, ¿verdad? Fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, era pasajera. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, mira cómo le llama ahora, ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más ahondará en gloria el ministerio de justificación, aleluya. Gloria a Dios. Cristo te justifica, bendito sea su nombre. Entonces el juez, que ya dijimos que era Dios, dijo, la paga del pecado es muerte. Y entonces alguien tenía que morir. Él se cansó de esos sacrificios de animales. Ya no sirven los animales. Llegó el momento, porque si es el hombre quien está pecando, que tiene que morir un ¿qué? Un hombre. Pero tiene que ser una sangre justa, una sangre que nunca pecó, una sangre limpia. ¿Dónde está? No hay, Señor, no hay ni uno. Entonces el Señor dice, he aquí yo vengo. Y el Señor fue y nació, y nació de esa virgen y se humanó, se convirtió en hombre. Cristo es Dios convertido en hombre, para que se entienda bien claro. Y Él se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz, una de las más malas que hay, por salvarnos. Entonces, esta muerte es, lo que quiero que entienda, es sustitutiva. Él fue acusado por nosotros, seguimos hablando en lenguaje legal, fue acusado en lugar nuestro. Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios, este versículo es para colgarlo en la pared de la casa, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y aquí no estamos viendo ese Dios justo, ahora estamos viendo ese Dios amoroso, que por cierto es mucho más amoroso. Dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aquí cualquiera muere por un amigo o por una causa noble, justa. Ahora mismo estamos viendo a esos ucranianos que están ahí defendiendo su patria, están matando a sus mujeres, sus niños, ¿ok? Y van y mueren si tienen que morir. Eso es una causa justa. Pero morir por los pecadores, eso fue lo que hizo el Señor. Siendo pecadores todavía vino y murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, dice Pablo, por él seremos salvos de la ira. Si usted quiere, póngale de la condenación. Porque todavía, aunque ahora estamos disfrutando de este periodo tan hermoso que se llama la gracia, y somos bienaventurados de estar aquí ahora en este periodo, porque no siempre fue así. Este periodo que nos tocó vivir a nosotros casualmente, bendito Dios, es de la gracia. Estamos bajo la gracia, pero hay una ira reservada para el final, ¿ok? Porque si siempre hubo juicio, también va a haber un juicio, dice la palabra, para aquellos que pisotean el nombre de Cristo. Porque aquí lo único que hay que hacer es recibir a Cristo, más nada que eso, no rechazarlo, recibirlo. Vamos a caer ahorita un poquito en eso. En este mismo capítulo, pero en el versículo 17 y 18,
dice el apóstol Pablo, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Este uno es Adán, para que se entienda. Uno dice, ¿qué culpa tengo yo que Adán y Eva hayan pecado? Y ahora de aquí para acá hemos arrastrado toda esta naturaleza pecaminosa hasta que hasta los días de hoy, aún siendo cristianos, ¿entiendes? Uno dice, yo no tengo culpa que Adán y Eva hayan pecado. Por un solo hombre en todo el pecado. Pero la Biblia te dice así, te dice, pues si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Gloria al Señor. El don es un regalo. Gloria al Señor. Así que, como por la transgresión de uno, que es Adán, vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Aleluya. Eso sí es justicia. Eso sí es justicia. Por eso dice que 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, dice justo, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Porque Cristo no murió solamente por tus pecados pasados. Hay gente que enseña esto, hay gente que enseña que después que tú vienes a Cristo, sencillamente ya no puedes pecar más. Y ahí es donde la gente se traba. ¿Ves? Porque seguimos siendo pecadores. Dice que el que diga que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. Lo que no podemos es practicar el pecado. Ya el cristiano no quiere pecado, no quiere pecar. Iba en esta dirección y ahora va en esta. Eso es ser cristiano, eso es convertirse, eso es arrepentirse. La palabra arrepentirse no es llorar y gritar y seguir en el mismo fangueo. La palabra arrepentirse quiere decir metanoia, del griego metanoia quiere decir cambia tu mente. Obviamente que si tú cambias tu mente vas a cambiar tus palabras, vas a cambiar tus acciones, vas a cambiar tu vida. Y si no cambias, pues de nada sirve que haya grito y que patalees ni nada de eso. ¿Me entiendes? Entonces eso lleva poder de todas maneras. Ahorita vamos a caer en eso. Bendito sea el Señor. En Juan 3:17, miren qué cosa más bella. Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Él no vino a condenar, sino para que el mundo sea salvo por Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ok? Es decir, ya la humanidad estaba condenada, para que el que no entendió. Hay esa idea que la humanidad va por un barranco para abajo, cayendo. Hay un barranco enorme, vamos acercándonos cada vez más a ese barranco. Y de pronto te ponen un puente que te conduce al otro lado. Al otro lado tú ves un resplandor, una gloria, la nueva Jerusalén. Pero ese puente es estrechito, es Cristo, es angosto. Pero es el único puente que te lleva al lado allá. Es la única salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pues muchos ven el puente y le pasan por el lado y siguen para abajo cayéndose por el abismo. Es un suicidio espiritual lo que está cometiendo la humanidad. ¿Se entiende eso? Entonces, en Juan capítulo 5, versículo 24, dice, de cierto os digo, ese es Cristo hablando, el que oye mi palabra, que es lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿verdad? Oyendo su palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, gloria a Dios, y no vendrá ¿a qué? A condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué cosa más linda. Segunda de Corintios 5:25. Este texto, hermanos, quiero que se lo aprendan bien. La iglesia necesita este texto. Dice, al que no conoció pecado, que es Cristo, el único que no pecó, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, dígalo conmigo, justicia de Dios en Él. Entonces, cuando usted peque, mi hermano, y el diablo venga a acusarte, usted tiene que decir en voz alta, yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús. No se deja acusar por el diablo, porque es la herramienta más grande que tiene el diablo es la ley. Él te acusa con la palabra de Dios.
¿Y ustedes saben qué quiere decir diablo? La palabra diablo quiere decir, proviene del griego diabolos, y representa acusador. Es el acusador. Apocalipsis 12:10 es el acusador. También se puede decir que es difamador y calumniador. ¿Se acuerdan de lo que pasó con Job? Que él llegaba a la presencia de Dios y acusaba a Job y dice, sí, él está así, pero quítale esto, quítale lo otro. ¿Se acuerdan? Eso todavía está pasando. Quiero que sepan esto. Mira lo que dice Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, acuérdense que esto es el futuro, ¿ok? Un viaje al futuro ahora. Que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, ahí en ese momento que lo lanzan fuera, el acusador de nuestros, ¿qué? Hermanos, nosotros, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Aquí tenemos el fiscal. Ya tenemos el juez, la ley, aquí está el fiscal. Él te va a seguir acusando, aun cuando Cristo ya pagó. ¿Qué ustedes creen de eso? ¿Será injusto el tipo? Porque Cristo ya pagó. Hay una cosa que se llama nos bis in idem. Estoy hablando latín. Nos bis in idem en latín quiere decir no dos veces por lo mismo. Y en muchos países, un montón de países, en los códigos penales, no te pueden juzgar por el mismo delito dos veces. Es ilegal. Eso lo hacen para que no abusaran de la persona. Entonces, si Cristo, si los pecados de todos nosotros estaban en Cristo, ¿ustedes creen que sea justo que Dios ahora nos juzgue a nosotros por nuestros pecados? Si ya condenó a Cristo, si ya Cristo los pagó, podemos usar el nos bis idem. Aquí en Estados Unidos se llama double jeopardy. No sé si lo dije bien, pero quiere decir doble riesgo. Que no te acusen dos veces. Entonces eso, por la misma, si hasta los hombres acuden a esa lógica, a esa justicia, ¿cuánto más Dios, que es misericordioso? Entonces, una vez más decimos, yo soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Muchos dirán, bueno, y si después que yo me convierto en Cristo sigo pecando o peco, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, como en todo buen juicio, no puede faltar el abogado que defensor, aleluya. ¿Quién es nuestro abogado? Jesucristo. Primera de Juan 2, versículo 1, dice el apóstol Juan, fíjate que él escribe esto, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Wow. La escritura te hace que no peques. Wow. Leer la palabra nos ayuda a no pecar, ¿verdad? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gloria a Dios. Tenemos abogado que nos defiende, el que nunca pierde un caso, todos los gana. Romanos 8:34 dice claramente, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. ¿Quién te va a acusar? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Wow! O sea, ¿qué está haciendo Cristo allá arriba, a la diestra del Padre? Intercede por nosotros. El diablo acusándolo y Cristo intercediendo por nosotros. Es literalmente un juicio. Pero cuando el diablo nos acuse, nosotros, si no le damos lugar, y es el objetivo de esta predicación, no autocondenarnos nosotros mismos, porque es un arma terrible que tiene el diablo. Nosotros tenemos que confesar esto: soy justicia de Dios en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Por qué es importante, iglesia? Es muy importante, porque Cristo, cuando estemos en ese debate, Cristo va a interceder por nosotros. Cristo le va a decir, no, ese que viene por ahí en oración, ese que viene por ahí reconociendo sus pecados, ese que está pidiendo ayuda, ese que está reconociendo sus debilidades, ese es mío. Gloria a Dios. Yo morí por él. Él cree en mí. Él se bautizó. Él está buscando de mí. Él está en Cristo Jesús. Él está en esta sala en este día. Amén. Amén. Y él está oyéndome por YouTube. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Dice, hay una historia muy tremenda y muy conocida, que es la historia que está en Juan, solamente la cuenta Juan,
que es de la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio. Juan 8:3. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Había que apedrearla. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Qué escribía? No se sabe. Nuevo pacto, nuevos mandamientos. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Wow. Qué clase de sabiduría, ¿eh? Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Quedaron ellos dos solitos ahí. Jesús estaba mirando para abajo, ¿se acuerdan? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Ya le llamo Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué lindo. Qué cosa más linda. Entonces Jesús vino a guardar la ley, pero aquí lo vemos un poco en contraposición con la ley, ya marcando el paso del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto. ¿Qué clase de alivio habrá sentido esa señora? Cierto es que le dijo, Betty, me dijo no peques más, eso es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es al revés de como enseñan hoy en día. Hoy en día te dice no peques más y entonces Dios te perdona. Esa es la ley, por ejemplo. Y fue al revés. Cristo primero le concede el perdón. Y ese perdón, esa gracia, que es un perdón inmerecido, es lo que te da la fuerza de vencer el pecado. Ahí hay poder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La gente piensa que los que predicamos la gracia, estamos predicando una licencia para pecar. Nada más lejos de la verdad. Es que es la gracia la que te da la fuerza. La ley no te da fuerza. No hay fuerza en la ley. Vamos a seguir estudiando. Dice Romanos 6:14, por ejemplo, algo que está clarito, dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Aleluya! Es en la gracia que hay poder contra el pecado, por ese sentimiento de gratitud que tenemos hacia el Señor, por esa relación amorosa con Él. Es ahí donde está el power. Y con el Espíritu Santo, y ahorita vamos a hablar de eso. Romanos 8, del 1 al 4. Es lo que le da título a esta predicación. Dice pues, ahora pues, dice Pablo, ninguna, dígalo conmigo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Este texto fue añadido, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay problema con eso de todas maneras, lo dice en el versículo 4. Pero ahí está añadido. Él lo dijo así, simple y llano. Y lo pueden buscar en las versiones más modernas, como por ejemplo la Nueva Versión Internacional. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Punto. Así queda. Es maravilloso. Es de guindarlo en los cuadros también. Es uno de mis textos favoritos. Y esto tenemos que decírselo al diablo en la cara cuando venga a acusarnos. Porque eso es lo que nos da la fuerza de seguir adelante, de comenzar de nuevo, de estar en paz con Dios, de venir, dice él, que vengamos confiadamente al trono de la gracia, para hallar gracia, para hallar oportuno socorro. Es por eso, y gracias a esto, y gracias a lo que Cristo hizo y no a lo que usted hace. ¿Okay? Si nos desviamos de ahí, nos desviamos del Evangelio. El Evangelio, el diablo quiere que tú estés enfocado en tus propias obras. Si el diablo logra hacerte un religioso de ese tipo, vamos mal. Porque entonces tú estás enfocado en tus propias obras, por tu propia fuerza, ahí, y te olvidas de Jesús y te olvidas de lo que hizo Jesús. Eso es lo que quiere el diablo. Que nos convirtamos en religiosos, en fariseos, y nos creamos que somos justos por nuestros propios méritos, por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias obras. Y no es así el mensaje, ¿ok? Entonces, Cristo, ¿para qué vino y qué fue lo que hizo Él? La gloria de quién es de Él y de lo que Él hizo. Bendito Dios.
Dice el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida, bendito sea Dios. Esta no es la ley de Moisés, ¿verdad? ¿Le suena la ley de Moisés? No es la ley de Moisés. La ley del Espíritu de vida, ¿en cuál de las dos usted quiere estar? ¿En la ley de Moisés o en la del Espíritu de vida? En la del Espíritu de vida. Gloria a Dios. En Cristo Jesús me ha librado de la ley de Moisés, de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. También la Biblia habla en otra parte de la ley de Cristo, 2 veces lo habla, y también dice también la ley de la fe y del amor. Entonces, hay otra ley que es el nuevo pacto, ¿ok? Ojo con eso. Y hay nuevos mandamientos. Cristo tiene nuevos mandamientos, y tengo una predicación sobre eso, que se llama, ¿okay? O los mandamientos de Cristo, se llama. Porque Cristo decía, oíste que fue dicho, mas yo digo, ¿ok? ¿Tiene autoridad o no? No está cambiando las cosas, no está poniendo vino nuevo en odres nuevos. ¿Quiénes son los odres? Levante su mano. Nosotros somos los odres nuevos. Deja que Él derrame su vino sobre ti, su presencia sobre ti. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 3 algo muy importante. Porque lo que era imposible para la ley, ¿ves? La ley no podía. La ley nada más vino a decirte pecador, pero no te da la victoria. No me dice cómo vencer eso. Entonces, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿ves? No podía con la debilidad humana. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y esto lo hablamos ahorita, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, en la muerte de Jesús. Lo condena. El pecado está condenado. Bendito sea el Señor. Pero eso ¿para qué pasó en Cristo? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Porque hermano, cuando creemos estas maravillosas realidades, el Espíritu de Dios viene a ti y es quien te cambia. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos, recibirlo. Mucha gente hay que no viene a la iglesia porque dice, yo no voy porque yo tengo este problema, esta debilidad, más cual debilidad, más cual pecado, más cual... Es al contrario. Cuando tú vengas a recibir, a escuchar esto, a buscar de Dios, el Espíritu de Dios viene y te cambia, te da la fuerza para vencer. No es en tu propia fuerza. Nadie puede ser cristiano en su propia fuerza, yo creo que ni un día. Amén. El secreto es este, el Espíritu. Amén. Dice aquí, Gálatas capítulo 5, versículo 18. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice aquí? No estáis bajo la ley. Qué precioso está eso. Lo dice clarito. Mi ley es el Espíritu Santo, que es más santo que la misma ley de Moisés. Por eso lo que dicen los predicadores de la gracia dan licencia para pecar. Todo lo contrario. Te voy a llenar del Espíritu Santo. ¿Viste qué palabra es esa? Santo. ¿Es el Espíritu qué? Santo. Está en ti, está dentro de ti. Te va a guiar, te va a decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Esa es tu ley. Gloria a Dios. Y es superior en santidad y en gloria, lo estudiamos ahorita, a la ley de Moisés. Una ley donde había que sacrificar animales, que había que apedrear a la gente que fallaba, ojo por ojo, diente por diente. Tenían varias mujeres, se divorciaban de una por cualquier razón. ¿Qué será más santo? ¿No es más santo los mandamientos de Cristo? Mucho más santo. Pero tenemos al Espíritu Santo. Cristo sabía que Él nos iba a dar de su Espíritu para vencer, para llevar una vida más santa. El Espíritu te hace producir a ti un fruto lindo. Versículo 20, mismo capítulo, versículo 22-23. Versículo 22-23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y después dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Eso es muy superior que la ley de Moisés. La ley de Moisés no puede acusar el fruto del Espíritu. ¿Se entendió esto? El fruto del Espíritu es un fruto muy superior. Así que olvídense de la ley de Moisés. Estamos por encima, muy por encima de la ley de Moisés.
Primera porque Cristo la cumplió, fue el único que la cumplió y la pagó. Y pagó el precio en la cruz. Y en segunda porque encima de eso nos llena de su espíritu y nos lleva a unos niveles de santidad superiores. Amén. ¿Se entiende hasta aquí? Amén. Gloria al Señor. Y de esta manera, ¿de quién es la gloria? Toda es de Él. Todo ese fruto que salga de nosotros, de que esté aquí, es Él en nosotros, no eres tú. La gloria es de Él. Amén. Ese es el objetivo. Quiero ir a la parábola del hijo pródigo porque es hermosa. Este muchacho, ya ustedes saben que le pidió la herencia al padre antes de tiempo y se fue y gastó el dinero y se quedó pobre, endeudado, arruinado. Y tanto que estaba comiendo, quería comer hasta la comida de los cerdos, en un trabajito que le dieron, y quería comer de la comida de los cerdos, recordando que para los judíos el cerdo era inmundo en aquella época. Y dice Lucas capítulo 15, que es donde único aparece esta parábola, del versículo 17 al 24. Dice que, y volviendo en sí, fíjate, volviendo en sí, por lo menos volvió en sí, aquí hay gente tan negativa que vuelven en no. Dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Fíjense que la razón por la que vino era el hambre, ¿eh? Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. De lejos ya el padre lo vio. Podemos ver un padre aquí que prácticamente se puede pensar que lo estaba esperando, que miraba mucho por esa ventana y por ese portal, esa guardarraya, ese camino, esperando a su hijo pacientemente. Y dice que lo vio de lejos, gloria a Dios, y fue conmovido a misericordia, y dice la Biblia que corrió. Visualicen ese padre corriendo para arriba del hijo, y se echó sobre su cuello y le besó. Sin palabra ninguna, lo besó y lo abrazó. Ese Cristo, la imagen que nos está dando aquí es del Padre que está en los cielos. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya él venía con esa carretilla y ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. El padre no estaba ni escuchándolo. El padre no le responde nada. El padre se da la impresión de que no te estaba ni escuchando, porque el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponle un anillo en su mano, y ponle calzado en sus pies, y trae el becerro gordo y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria al Señor. Porque mi hijo muerto era y ha revivido. Gloria a Dios. Se había perdido y es hallado. ¡Aleluya! Y comenzaron a regocijarse. ¡Aleluya! Esto es el Evangelio. Esta es la buena noticia. La buena noticia no es que tengo que cumplir 613 mandamientos para ser salvo, ni 10 ni 15. La buena noticia es que el Padre te ama. Y que, bendito sea el Señor, y que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. ¿Cuántos dicen amén en esa palabra? Gloria al Señor. Hoy quiero decirte, ya para terminar, que Dios no está bravo contigo. Amigo o hermano. Dios no es un policía cósmico, un aguafiesta. Dios es un Padre amoroso que busca tu bien, busca tu bienestar. Ciertamente no es un condenador. Gloria al Señor. Te está esperando con los brazos abiertos, así como Cristo murió con los brazos abiertos. Deja que corra a ti y te abrace y te bese. Gloria al Señor con su Espíritu Santo en este día. Bendito sea el Señor. Solo en sus brazos te sentirás seguro, cobrarás vida, volverás a nacer y encontrarás tu propósito eterno. Y sobre todo sabrás que ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Dios los bendiga. Amén.